¿Cuánto estás dispuesto a entregar a cambio de lo que querés y soñás? ¿Hasta qué punto darías para llegar a esa meta? ¿Tenés algún límite? ¿Cuáles son los valores que rigen tu vida? ¿Será real la frase que dice todos tenemos un precio? Vení, te invito a sumarte a este nuevo episodio de Podcast Natural desde un espacio súper exclusivo y especial. El vagón que perteneció a René Laván, el Pata de Fierro, ubicado en la estación Milagro Verde, ciudad de Tandil, Buenos Aires, Argentina. Podcast Natural. El otro día estaba viendo una serie en la que uno de los personajes principales quería ser parte de un grupo exclusivo y reducido dentro de su secundaria. Para ello, debía pasar por una serie de situaciones que determinarían si era capaz o no de tener un puesto especial. A medida que la trama avanzaba y los capítulos pasaban, la personaje se debatía dentro de sí misma acerca de los valores y cómo ella actuaría de acuerdo a lo que le parecía correcto y cómo el grupo específico esperaba que ella reaccione y solía ser de una manera opuesta. Por un lado la humildad y por el otro el orgullo, la honestidad y la mentira, el cuidar al prójimo y el me da igual qué le pasa al otro. Este pequeño segmento de esta serie que te comparto me resultó interesante para analizar el tema de hoy, los valores. Todos tenemos una escala de valores y ciertas actitudes que consideramos más importantes sobre el resto. Para algunos, tal vez, por ejemplo, puede ser muy importante la honestidad y hablar siempre con la verdad. Entonces, no importa si varía o no la situación, voy a decir siempre la verdad. No importa que al otro le duela, cueste lo que cueste, aunque al otro le lastime, yo prefiero siempre actuar con la verdad. Tal vez hayan otros que por el contrario tengan por sobre la honestidad y hablar con la verdad el cuidado al otro. Entonces dirán, solo hablo con la verdad solo cuando es justo, oportuno y necesario. De otro modo, prefiero guardar silencio. Indudablemente, en toda sociedad hay una escala de valores que no hace excepción de personas y distingue entre el bien y el mal, entre hacer lo correcto y tratar de dejar atrás y a un lado lo incorrecto. No importa el momento histórico en el que nos situemos o el punto geográfico que veamos, encontraremos una sociedad, una cultura regida por el carácter moral del ser humano. Ese que nos impulsa a actuar y decir, creo que lo que estoy haciendo es lo correcto, creo está bien. Y en cierto modo, esta jerarquía define quiénes somos y cómo actuamos. Es esta distinción de valores la que le pone límite a la idea de que todos tenemos un precio. Ese vago pensamiento que nos lleva a pensar que todos tenemos algo que dejaríamos a cambio de dinero o alguna otra cosa a cambio como poder, prestigio, influencia. De este modo pareciera que todos los valores son negociables. Entonces te pregunto, ¿cuáles son tus valores? ¿Tenés valores que no son negociables? Y cuando hablo de valores me refiero a cuáles son esos puntales o bases firmes sobre las que se rige tu vida, tus decisiones y tus momentos especiales. La manera en que interactúas con las personas y llevas a cabo tu vida,
¿Cuáles son los valores por los que la gente podría describirte o contarle a otro, che, mirá, esta persona es re honesta, es una persona de palabra, de fe, de principios, de valores, no te va a defraudar, va siempre con la verdad? Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, hay 7 valores que son los más importantes: honestidad, sensibilidad, gratitud, humildad, prudencia, respeto y responsabilidad. Y a pesar de que ACNUR describe solo 7, sé que probablemente vos tenés unos cuantos más, al igual que yo, y tal vez el orden no sea el mismo, pero sabes a lo que me refiero. Valores que nos impulsan a actuar de tal o cual manera. Y ahí está el punto: actuar. Integridad es la palabra con la que se define la entereza moral, según definición de diccionario. Es decir, una persona es íntegra cuando actúa de acuerdo a las ideas, valores que siempre ha manifestado. Dice que es honesto y vive como una persona honesta. Dice que es una persona de palabra, que cumple y vive como tal. Entonces te repregunto, ¿cuáles son tus valores? ¿Sos una persona íntegra que tiene una jerarquía de valores importantes en su vida y al mismo tiempo pone en práctica esos valores en las distintas acciones del día a día, en las decisiones, en la interacción con las relaciones interpersonales? ¿Cuáles son esos valores innegables? Esos que no se pueden negociar a cambio de ni dinero, ni prestigio, ni influencia, ni un ascenso, ni nada por el estilo, porque uno cree en sus convicciones, se mantiene firme. ¿Cuáles son? ¿Tenés alguno? Pienso en Justino Mártir, quien en el siglo II, al igual que tantos otros cristianos, estuvo dispuesto a mantener sus convicciones y no negociar el valor de su fe. Por el contrario, al no cumplir con lo que se le pedía en la época, dio su vida, porque no estuvo dispuesto a negociar el valor de su fe en su jerarquía. Pienso en Martin Luther King, quien a pesar de los disturbios y el momento social en el que vivió, siguió siendo de influencia y promoviendo esto de la igualdad sin violencia, manteniendo el valor de la paz. Y en eso perdió la vida. Pero si de algo podemos estar seguros, no dio su brazo a torcer, no se dejó influenciar. Por el contrario, se mantuvo firme en sus convicciones, en sus valores. ¿Cuáles son tus valores? Sé que hablar hoy de muerte de este tipo en el siglo XXI, en una cultura occidental como la nuestra, tal vez es un poco extraño. Pero hablemos de algo más cotidiano, como el trabajo, tus amigos, tu círculo de confianza, los lugares en los que te moves. Estoy segura, a veces tu escala de valores se ve en peligro. Y es ahí cuando realmente sale a la luz si somos personas íntegras, que cumplimos con nosotros mismos, me refiero en las acciones, si se ve reflejado nuestra escala de valores con lo que hacemos, con cómo nos relacionamos, con las decisiones que tomamos. ¿Estarías dispuesto a dejar pasar una gran oferta, como puede ser dinero, un ascenso, un reconocimiento social o influencia, por no dar por vencidos tus valores? ¿Estarías dispuesto a mantenerte firme en esos valores que seguro pensaste a lo largo de este episodio, sin importar la propuesta? Prefiero pensar que quienes integramos esta pequeña comunidad de podcast natural
Estamos dispuestos a dejar pasar cualquier oferta, por más atractiva que sea, porque estamos seguros de cuáles son nuestras convicciones y confiamos en el valor, en los valores de nuestra jerarquía. Seamos naturales, íntegros en nuestro día a día. Que si decimos ser honestos, seamos honestos. Si decimos cuidar al otro como uno de nuestros valores fundamentales en el día a día, cuidemos del otro. No vale la pena decir tener valores si al final terminan siendo todos negociables. Soy Mica Lavandera y esto es Podcast Natural. Podcast Natural.